Sean todos bienvenidos a su espacio La Senda Antigua, el programa que te trae la palabra. La palabra es la guía, es la base, es la sensación de amor, es la que te lleva a la verdad. La Senda Antigua es un programa dedicado para todos ustedes con mucho amor, con mucha fe, con mucho respeto. La Senda Antigua por Radio Palmira. Continúa con nuestro pastor a esta hora, con mucho cariño, con mucha devoción y con mucha fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias por esta nueva oportunidad que nos presenta el Señor Jesús en esta noche, noche de salvación, noche de vida eterna, noche de misericordia, de piedad y de bondad y de tantas cosas que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Gracias también le damos a director Don Otto Burkan, también a operador de audio, a Sergio, y que Dios los bendiga y ellos están con nosotros. Y gracias también a nuestros hermanos que están con nosotros en diferentes partes del mundo, en este continente americano, también a los hermanos en la costa atlántica, al hermano Omar Dulcey, al hermano Gabriel Vergara, grandes amigos míos, y gente que Dios me da la oportunidad de predicarles la palabra. Y bueno, y también a la hermana Marina Hidrobo allá en Panamá, también a Milena Hidrobo, también a la hermana Heidi Alexandra, también. Dios me les bendiga y me les guarde. Gracias por estar con nosotros y a todos los hermanos que también nos escuchan y nos ven por las plataformas. Bueno, todos son bienvenidos en el nombre de Jesús. Reciban un cordial saludo y un gran abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, aquí están conmigo, como siempre, el hermano Jaime Girón Correa y la hermana Ipsel Palomino. Dios me les bendiga, Dios me los guarde y que ellos con nosotros y Dios nos siga bendiciendo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Saludándolos a todos en ese nombre glorioso y un saludo fraternal para todos. Un día más que el Señor nos da para glorificar su nombre y exaltar su poderosa obra. Gloria al Señor. Saludando a la hermana Marina Hidrobo, allá en Panamá, gloria al Señor. Que Dios la bendiga, hermana, porque usted es fruto del mensaje de la predicación como todos nosotros. Y nos alegra que persevere, gloria al Señor, en los caminos del Evangelio. Dios les bendiga, muy buenas noches para todos mis hermanos y amigos que están en sintonía una vez más con nosotros. Gracias le damos al Señor por esta nueva oportunidad, por este nuevo inicio de semana que Dios nos concede y nos permite vivir para seguir anunciando y proclamando el mensaje de salvación. Y gracias a cada uno de nuestros oyentes que están allí conectados con nosotros, que el Señor les continúe bendiciendo y sigan escuchando la palabra de Dios. Entonces todos son bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a este su programa, La Senda Antigua. Amén. Bien, pues hermano Jaime. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 5 en adelante, gloria al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, que a la letra dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión,
bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amándoos, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Gloria al Señor. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra y por todo lo que Él ha hecho hasta el día de hoy por todos nosotros. Señor y Padre nuestro, te doy gracias en esta hora. Levanto mi clamor a ti, oh Dios, mi voz a ti, oh Dios, para darte las gracias porque has sido bueno. Siempre has guardado nuestro caminar, siempre has estado allí para socorrer, para fortalecer, para ayudar, para suplir cada necesidad, para sanar nuestras enfermedades. Te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú lo haces todo, Señor, por amor a aquellos que has llamado para santificarlos y salvarlos. Te damos gracias, Señor, en tu poderoso nombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar una página musical. Gloria al Señor. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Quiero vivir allá en el cielo, ser alumbrado por tu resplandor. Servirte fiel siempre es mi anhelo, quiero tener tu ayuda, oh Señor. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú,
por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Aleluya. ¿Ha pensado en remodelar su casa o tiene un lote para construir? Carlos Alberto Mora, tecnólogo y maestro en obra civil, con más de 35 años de experiencia en el ramo. Comunicarse a los teléfonos 317-259-8456 o 317-485-2137. Y ahora la droguería Farmavit tiene el gusto de ofrecerle a su distinguida clientela todo en insumos hospitalarios, medicamentos con grandes descuentos, servicio de inyectología y servicio a domicilio. WhatsApp 317-291-0478, 602-285-5729. Están ubicados en la carrera 31, número 3153, frente a la Clínica Palmira. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor Jesús. Bueno, estamos esperando las preguntas que lo inquieten a cada uno de ustedes. Estoy hablando con todos los hermanos que nos escuchan y nos ven por todas las plataformas. Si tiene alguna pregunta que lo inquieta, aquí estamos a la orden en el nombre del Señor Jesús. Bueno, quisiera mandarle también un saludo muy especial a un gran amigo mío, al hermano Héctor Sandoval allá en Canadá, y la hermana Ana Patricia Rodríguez, grandes amigos, grandes ministros, gente fiel, y ellos en parte de lo que es este gran programa, La Senda Antigua. Vamos a leer unas dos escrituras en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer en segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 5, versículo 17. Abra su Biblia, por favor, constate que estamos leyendo la palabra del Señor Jesús. Y luego también vamos a leer en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Bien, pues. Amén. Dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. San Mateo 9. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Ni se echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, los odres se pierden, pero se echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Gloria al nombre Gloria a de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. El título, póngaselo ustedes al tema, el que usted considere que debe llevar. No es mi estilo muchas veces colocarle el nombre a los temas. Yo quisiera hablar en esta noche, ya leímos en segunda de Corintios capítulo 5, 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y también lo que leímos en San Mateo capítulo 9 y el versículo 17, sin más estoy. Miramos ahí lo que recogió San Lucas, unas palabras textuales del Señor Jesús, que habla con respecto a una pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo, unos discípulos, y le decían a él por qué sus discípulos no ayunaban ni oraban. Y entonces el Señor le respondió y les dijo: tengo esta palabra. Después
de que él les dijo que cómo habrían de orar o ayunar en tanto que el esposo estaba con ellos. Pero que cuando el esposo les fuera quitado, entonces sí ayunarían y orarían. Y ahí es donde viene esta palabra. Y le dijo, les digo esta palabra, o sea, les dejó esta palabra. Que nadie pone un remiendo nuevo en un paño viejo, ¿cierto? Nadie pone remiendo nuevo en un paño viejo o un vestido viejo. Y también habló sobre los odres, ¿cierto? Porque él dijo que el paño nuevo se coloca en el vestido viejo y se estira y hace mayor la ruptura. También habló sobre los odres, que no se coloca vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el vino nuevo echaría a perder los odres y se perdería lo uno y lo otro. Entonces se echan el vino nuevo en odres nuevos y así lo uno y lo otro se conservan. Yo quisiera hablar sobre esta parte, ¿no? Porque eso es como una analogía que el Señor toma para explicar el trasfondo y el cambio que debe haber en una persona para poder que la plenitud de Dios llegue a ellos. Porque nadie puede hacer ciertas cosas espirituales si no es espiritual. El otro día hablábamos sobre eso y los temas se han tratado de el cambio que debe tener el hombre. ¿Y por qué hablamos sobre primero el paño? Explicar sobre esto, porque todo tiene una explicación. En aquel entonces el paño ha sido una tela muy, muy fina, muy costosa. Y por ejemplo, eso hacían mucho las túnicas. Las túnicas eran más que todo lo que hacían, porque las túnicas servían también, y las capas, porque estas servían para que las personas les sirviera de cobija. Cuando ellos arrimaban a ciertas partes, y la gente lo que hacían era darle en la habitación, le daban una especie de una habitación, ¿cierto? Que hay siempre en la parte de arriba, ¿cierto? Y las personas le daban una especie de litera y la persona se acostaba ahí, pero tenía que cargar su capa y la capa le servía era para eso. Y casi siempre esto era de una sola costura. Por eso cuando fueron a repartir los vestidos del Señor, no quisieron dañar la túnica del Señor, la capa. ¿Por qué? Porque era de un solo tejido. Entonces, por eso la explicación es que no se debe dañar, en este caso, este tipo de tela, porque venía una determinada medida, ¿cierto? En la cual la gente se la colocaba, pero o sea, la entrecosía, pero no la dañaban. ¿Por qué? Porque se echaba a perder, porque si la cortaban, entonces se deshilaba y se echaba a perder aquella vestidura. Entonces, por eso habla sobre eso. Y también habla sobre los odres. Los odres eran recipientes, vasijas, en las cuales servían para cargar el agua, la leche, el aceite o el vino. Eso era lo que utilizaban la gran mayoría de las personas y ellos se lo quitaban en la espalda y con eso era que salían la llevaban para sus casas o a su vez vendían a las otras personas. Pero ¿cuál es el fondo en sí de la analogía? Yo quisiera tomarla de la manera como yo miro que son las cosas. Y la cuestión de los odres se hacían de piel de cordero o de cabra, que eran los cobres, que eran las telas, el cuero que más se asimilaba, ¿cierto? Y que mejor se dejaba trabajar. ¿Por qué? Porque no se ponía tieso.
O sea, era fácil de manejar, era fácil y se prestaba para este tipo de acción. Pero nosotros tenemos que mirar para qué y por qué utilizaban y por qué el Señor utilizó esto. Es mi manera de mirar las cosas. Usted puede darle otra interpretación, tanto a lo del paño como a lo de los odres. Porque como estamos hablando del que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Habla del contenido de en sí de lo que había de ser la persona en Cristo Jesús y delante de todo el mundo. Entonces, por eso él utiliza esta analogía. Y la cuestión de los odres, para poder convertirse en esa vasija, la persona que hacía estos odres tenía que tener una manera, ¿cierto?, de poder sacarle la parte interior de estos odres, para poder que quedaran vacíos. Para poder que quedaran vacíos y sirvieran, tenían que sacarle primero lo que estaba adentro, ¿cierto?, que es el contenido de esas criaturas que eran animales. Entonces, por eso la persona que limpiaba esos odres tenía que ser un especialista para no echar a perder lo que había de ser una vasija útil. Por eso tenía que sacarle la carne y no podían dañar aquel cuero. O sea, tenía que quedar el estuche completo, pero tenían que sacarlo de adentro hacia afuera, tenían que ir entresacando, porque lo único que quedaba era por donde echaban aquellos líquidos. Entonces, esos odres, para poder servir estas vasijas, tenían que salir lo de dentro, para poder echar nuevos líquidos para esto. Entonces, por eso nosotros estamos hablando del que está en Cristo, nueva criatura es. Y lo del paño nuevo también es igual, ¿cierto? Lo viejo desaparece, llega otro nuevo, una vestidura nueva, una presentación nueva en las personas. Por eso el Señor, cuando Nicodemo llega en aquel día a hablar con él de noche, lo primero que el Señor le dice a él es la siguiente frase. Empezamos con el 3 al 6. El 3 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. O sea, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo le responde: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede uno, siendo viejo, entrar por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y nacer? El Señor volvió y le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces tiene que haber un cambio total. La persona, es lo que le quiere decir al Señor, debe morir. Amén. La persona. Y por eso, para que pudiera convertirse estos odres en vasijas nuevas, para tener un vino nuevo, un aceite nuevo, agua nueva o leche nueva, para lo que fuera a utilizar, tiene que morir el animal. Y salir todo del animal para poder darle un nuevo uso. Por eso el Señor hablaba a Nicodemo de esa manera. Y Nicodemo era un principal entre los judíos. Él era un erudito. Era un rabino. Pero en ocasiones nosotros podemos conocer los pasos a seguir. Pero la cuestión es poner por obra lo que se sabe. Una cosa es tener el conocimiento, otra cosa es impartir el conocimiento y otra cosa es poner por obra el conocimiento. Entonces, por eso es que el Señor coloca
a aquellos fariseos, a aquellos discípulos de Juan, les explicaba eso. ¿Cómo podían las personas orar si todavía no habían llegado al conocimiento pleno de lo que iban a hacer? Uno no puede hacer lo que no sabe hacer, ¿cierto? Y las cosas muchas veces las personas no las hacen porque sepan para qué son. No. Uno debe saber para qué hace las cosas. Por eso es necesario en nosotros, ¿cierto?, conocer qué es lo que, para qué es la palabra, para qué estamos en el Evangelio, cuál fue el propósito de la venida del Señor a esta tierra, en qué consiste ese sacrificio y qué debe pasar con las personas. Por eso es que la misma Biblia dice que uno, para recoger de un fruto, como lo dice en 1 Corintios capítulo 15, que mucha gente quiere sembrar, pero para sembrar ese grano debe llegar a la tierra y morir para poder llevar buen fruto. Bueno, ya llegamos a la media hora, vamos a entrar en un espacio y ya llegamos. No se vaya, por favor. Radio Palmira, más compañía. Elige lo saludable, elige lo natural. Nativos, especialistas en medicina natural, te informa la hora. En Radio Palmira son las 8:30. ¿Hace cuánto que no visita al odontólogo? Recuerde que cepillarse, usar enjuague y seda dental no es suficiente. Los problemas de caries, sarro y mal aliento tienen solución en Nativos. Tenemos nuestro nuevo consultorio odontológico a su disposición, donde puede realizarse limpieza general, calzas, odontología preventiva, rehabilitación oral, estética dental y mucho más. Contamos con profesionales altamente calificados para hacer de su sonrisa la mejor. Aparte ya mismo su cita en Nativos Palmira, 602-286-4070, 602-286-4070 y muestre su mejor sonrisa con Nativos. Nativos. Una marca Organización Ciber. ¿Se encuentra usted afiliado a un fondo de pensiones privado y quiere regresar a Colpensiones para obtener una mesada más alta? ¿Así le falten menos de 10 años para cumplir con la edad pensional? ¿O es usted pensionado por un fondo privado pero estaría recibiendo una mesada más alta de haber continuado en Colpensiones? Es posible que usted tenga derecho a una indemnización por perjuicios. Colpensiones le negó su pensión o se la reconoció pero no le tuvieron en cuenta todo el tiempo cotizado. Es posible que usted esté mal liquidado. ¿Tiene usted una enfermedad que le quita el 50% de su capacidad laboral y Colpensiones le negó su pensión de invalidez? Tranquilo, usted tiene derechos y cuenta con 300 semanas cotizadas o más a partir del 1 de abril de 1994. Abogada especialista Claudia Patricia Urbano Hidárraga, con más de 20 años de experiencia, le ofrece asesoría jurídica en pensiones, honorarios sobre resultados. No aplace más su oportunidad de tener o mejorar su pensión. Llame ya y agende su cita. En Palmira, los teléfonos 314-8326-292 o al 602-2661-942. Oficina, calle 32A, número 2759, Parque de la Factoría, frente a Colpensiones. Y en Cali, en la carrera cuarta, número 1241, oficina 501, edificio Seguros Bolívar. Teléfono 602-39-589-97, celular 304-380-1987. No te desplaces sin necesidad. A través de nuestra página web www.aguaoccidente.com puedes realizar todos tus trámites sin salir de casa. Imprime los duplicados de tu factura. Presenta tus peticiones, quejas y reclamos. Reporta tus pagos. O también puedes llamarnos a esta línea 268-8088 o a este celular 317-239-5651.
Cuidarnos es responsabilidad de todos. Aqua Occidente S.A., ESP. Vigilada Superservicios. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a continuar con el mensaje de la palabra del Señor. Bueno, estamos tratando de llegar al punto donde debe haber un cambio radical en el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios está preparando personas para ir al reino de los cielos, no para ir a cualquier lugar. Nosotros nos podemos preparar para predicar, podemos prepararnos para cantar, podemos prepararnos para muchas cosas. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que estamos preparando, el Señor nos está preparando es para irnos para el reino de los cielos y debemos estar preparados. Porque nosotros no sabemos en qué instante se presentan dos eventos: la venida del Señor o la partida hacia la eternidad. Entonces nosotros podemos mirar lo que dice la palabra, ¿no? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Eso está en Gálatas, vamos a leerlo, ¿cierto? Capítulo 5, vamos a verlo textualmente, para que miremos que hay cosas que a nosotros parecen insignificantes, pero que tienen trascendencia delante de la presencia del Señor. Porque a veces nosotros pensamos que la ley era dura, pero resulta que si nosotros nos ponemos a mirar el Evangelio como tal, porque el Evangelio depende de cómo nosotros lo miremos, así mismo lo vamos a vivir. Y esto es más serio de lo que nosotros creemos. Bien, pues, hermano. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria al nombre del Señor Jesús. Siempre se habla de un nuevo nacimiento. Aleluya. Nosotros a veces pensamos, ahí está la palabra, ¿cierto? Ya el hermano Jaime en el inicio también leyó sobre Colosenses capítulo 3, ¿cierto? Habló sobre esto, sobre este tema. Y la gente diría que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque el que me tocaba predicar era a mí. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos mirando? Que si hay algo, porque nosotros a veces le llamamos pecado y tropiezo, es a la idolatría, a la hechicería, llamamos a la fornicación, al adulterio, pero resulta que ahí están incluidas otras cosas más, como son los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, la orgía, la lascivia, ¿cierto? Los pleitos, toda esta cantidad de pecados, dice que los que practican estas cosas, o sea, que la gente lo hace a diario, no heredarán el reino de Dios.
O sea, si toda nuestra vida, la vida suya, hermano, la vida mía, si está rodeada o nuestra vida se mueve alrededor de todo esto, estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque si cualquiera de estas cosas se está practicando, no hemos nacido de nuevo, no somos nuevas criaturas. Volviendo a los odres no podían quedar ni con una pizca de grasa en su interior, porque los líquidos que iban a recibir eran líquidos delicados. Y tanto es así, yo no sé cómo hacía aquel artista para que el odre aquel no quedara sin ningún agujero. Por eso los utilizaban. Por eso la persona, si quiere recibir la palabra, quiere recibir el Espíritu Santo, para poderse convertir en un ser espiritual, no en un espíritu. Porque una cosa es ser espiritual, otra cosa es ser un espíritu. El espíritu es el Señor. Porque la Biblia dice que Dios, tanto es así, que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, porque tales adoradores busca el Padre que lo adoren. O sea, nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Dios es el Espíritu. Y por eso más abajo en el 5:22, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. ¿Y cuál es el otro? Templanza. Si en aquel ser cristiano ya comienza a actuar toda la parte última, diga, vamos por el camino correcto. Si no hay un nuevo nacimiento nuestro, nosotros no piense que va a heredar el reino de Dios, que va a llegar el Señor y se nos vamos a ir con Él. No nos vamos a ir con Él. Nosotros, y muchas veces, ¿cuál es la disculpa? Es que yo soy un ser humano. Y inclusive le dicen a la persona que lo exhorta, es que usted tiene que entenderme, o es que usted no es un ser humano. No, es que no es como nosotros lo pensemos. Es como está escrita la palabra. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar. ¿Dónde es que estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra vida? A veces es duro decir estas cosas, pero así es. Por eso este programa se llama La Senda Antigua. Yo quisiera que, hermanos, leyésemos en Romanos capítulo 8, versículo 7 y 8, y mal no estoy. Leámoslo, por favor. Mira lo que dice allí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Déjamelo allí, mantico. Vuélvala a leer. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora leemos el otro. Mire lo que dice allí. Nosotros, para poder sujetarnos a la palabra, tenemos que tener un nuevo nacimiento, para que nos volvamos practicantes de lo que es el Señor. Es que no hay disculpa. Ahí, ¿cómo nos vamos a disculpar si nosotros, estoy hablando con los creyentes, con las personas
perdone la expresión, supuestamente hemos nacido de nuevo y que somos cristianos y nos atamos de que somos cristianos. Ahora sí le damos el 7 y el 8 completos, por favor, hermana. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahí está. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que sirven, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, amén, no es de él. Ahí está. Entonces mucha gente le dice, bueno, si yo no he recibido el Espíritu Santo, entonces yo no soy de Cristo. Ahí está lo dicho. ¿Por qué? Porque es que aquí nosotros no solamente estamos llevando una imagen, no debemos traer solamente la imagen de aquel que nos creó o aquel que nos tomó por soldado. O vamos tomando la imagen de aquel que nos creó, o aquel que nos formó, o aquel que nos engendró. Es que no solamente es una simple imagen. Es que nosotros tenemos que estar preparados. Por eso es que dice que nosotros no debemos andar en la carne y nosotros no debemos satisfacer los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Ahí es donde nosotros debemos estar muy atentos. A veces es dura esta palabra, pero nosotros debemos ser conscientes de que estamos en el evangelio de la verdad. No, esto es un evangelio liviano, no. Porque el Señor vendrá a tomar de lo de Él. El Señor vendrá y se tomará a sí mismo. Eso es lo que dice la Biblia, tomará de sí mismo, de lo de Él. ¿Y qué es lo de Él? El Espíritu Santo, porque Él es el dador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente es para pararse enfrente de un púlpito a predicar, o para ir a orar por un enfermo, o para ir a reprender demonios. No, hermanos. El Espíritu Santo es la arra de nuestra herencia. Es la que sujeta, es la que nos hace realmente a nosotros resplandecer, que seamos luminares en este mundo. Nosotros podemos mirar también 1 Corintios, capítulo 2, podemos mirar, por favor. 2:14. 2:14, dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Exactamente. ¿Cómo nosotros vamos a entender la palabra y nos vamos a sujetar a ella si no tenemos el Espíritu? Como lo decíamos anteriormente, nadie puede ser santo sin el Espíritu Santo. Por eso es necesario el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor viene a llevar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga y sin contaminación de carne. Que eso es lo que nosotros debemos mirar siempre. Hay otro texto también que nosotros podemos mirar, hermanos amados, y examinar realmente. Por eso dice que el pensar o obrar en la carne, dice que el pensar en la carne, obrar en la carne es muerte. Amén. ¿Cierto? Mas el que piensa en el Espíritu es vida y paz.
Que eso está en Romanos 8, 9 es que está, me parece. Nosotros podemos mirar allí, ¿cierto? Todo lo que dice la palabra. Mientras hermanos buscan, también dice la Biblia. ¿Ah? Por cuanto los designios de la carne son enemistad. Por ahí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sigue, ¿qué más? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Dice el 13, pero si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Todo lo que tiene que ver con una vida santa delante de la presencia del Señor. Por eso nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Mucha gente dice que, bueno, y entonces ¿cómo usted va a vivir si usted está en este mundo? ¿Tendría que irse a este mundo? No, Señor. El compromiso es ese con Dios. Si la palabra está escrita y fue escrita por un hombre que fue transformado por el poder de Dios como el apóstol Pablo, ¿y quién hablaba a través de él? El mismo Espíritu de Dios. Es que para que un hombre pueda ser fiel a Dios, tiene que estar el Espíritu de Dios dentro de él. Y para poder que el Espíritu Santo esté dentro de un ser humano, la persona debe cambiar. Primero, la persona tiene que entregar su vida al Señor, tiene que arrepentirse, convertirse al Señor y nacer de nuevo. Por eso es que el cristiano, la persona que vive una vida consagrada al Señor, ¿cuál es el tema siempre de un par de cristianos? Hablar de Cristo. Pero si una persona no es de Cristo, ¿de qué habla? Arrima a la iglesia y ve a una hermana bonita y lo primero que piensa es mirarle la figura de la hermana, porque eso es lo que tiene él en su corazón. Porque la misma Biblia dice, ¿cierto?, que de los tesoros de vuestro corazón, de eso hablará vuestra boca. De donde estén los tesoros, ahí está vuestro corazón. O sea, todo va encadenando dentro de una enseñanza, dentro de una vida en las cuales nosotros debemos llevar. Y lo más fuerte para uno como cristiano es que usted se justifique. Que usted ofenda 10, 20, 30 veces a una persona y la persona se vea obligada a perdonarlo a usted, porque usted le dice que la Biblia dice que debe perdonarlo 70 veces 7, es verdad. Pero si en ese momento que tú ofendes a esa persona, porque andas en la carne, si lo ofendes esa cantidad de veces, tú pasas a la eternidad y no alcanzas a pedirle perdón a esa persona, ¿qué va a pasar contigo? Tú no puedes contar, porque esa persona se puede ir ofendido, se puede ir inclusive llorando y se va apesadumbrado, confundido, perplejo, porque realmente se sorprende de que tú, siendo un predicador, que siendo un maestro de las Escrituras, un pastor o mujer de un pastor o mujer de un diácono o un líder de juventud, de Dorcas, en fin, ofendiste al más pequeño
Y porque tú lo miras por encima del hombro, la persona se va. Esa persona se va. Y la persona muchas veces son más humildes que uno. La persona dice, no, yo le perdono. ¿Cierto? Uno a veces habla con personas muy humildes. Yo conozco una hermana muy humilde. Y ella no le afectan las cosas. Pero hay otros que sí. Y ella se va. Le ofendieron, como dice mi esposa, le trapearon la casa con ella. Y la persona sale y se va. Pero ¿y si la persona que lo ofendió muere en ese instante? ¿A qué hora le va a pedir perdón las 70 veces? 7, como dice la persona. ¿Por qué? Porque se pegan, convierten su mala vida cristiana, ¿cierto? ¿Y en qué se cobijan? En un texto que dijo el Señor Jesús. ¿Por qué vino el texto? Porque el texto viene de una pregunta que le hacen al Señor los mismos apóstoles. Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? No, yo no te digo solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Porque viene una pregunta y de esa pregunta nosotros comienza la gente a volver una doctrina, como una constante. Sin saber que en cualquier momento podemos partir la eternidad. No sabemos si al otro día tú amaneces con vida y no alcanzas a pedirle perdón. Es que las cosas son más complejas de lo que nosotros hablamos. Por eso estamos hablando de contiendas, de ira, de disensiones, de ofensas, de odios, de griterías. Por eso la misma apóstol Pablo dice, las cuales las cosas os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si nosotros estamos haciendo esto, no pretendamos que nos vamos con el Señor. Yo digo, hace mucho tiempo, que me llevaron a un quirófano, estaba allá en Venezuela. Una cosa es uno hablar de muerte, otra es cuando la siente. Yo en el quirófano, yo escuchaba aquel aparato que ya estaba disparando ya, y me acuerdo que el anestesista dijo, ay, yo ya sé qué es lo que le está pasando, porque me están operando sin transfusión de sangre, porque en ese momento estaba un momento crítico en Venezuela. No había insumos, no había nada de eso. Y yo lo único que le pude decir al Señor, yo sentía que esa luz, yo que tengo problemas en la vista, y yo veía que ya la luz se me estaba apagando, como una cortina que se va cerrando, y yo ahí comprendí que me estaba muriendo, y yo le dije al Señor Jesús, Señor Jesús, yo le ruego, no me deje a mitad de camino, yo se lo ruego. Si yo ya este es mi momento, yo le ruego que me reciba en sus brazos. Y me aplicaron adrenalina, y yo pude salir de ese momento. Pero yo cuando me sacan del quirófano, yo estaba, porque las cosas se reciben solos. Aleluya. Los momentos críticos de un ser humano, solo. Ya voy a terminar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos pensar? En el momento crítico, ¿cómo debemos estar? Piensa en esto, hermano. Pensemos en esto. Esta es la palabra que llevo contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano. Gracias por estar con nosotros. Y al hermano Héctor Sabogal, Dios me le bendiga y me lo guarde. A todos ustedes, buena noche. Dios me lo bendiga y que esta palabra con ustedes. Bien, Pablo. Esta es Radio Palmira, 1100.